Bienvenidos a un nuevo mensaje del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Saludamos en el nombre de Jesús a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan en Latinoamérica y en los países de habla hispana, deseando de todo corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, nos bendiga y nos dé de su paz en esta hora. Te invitamos a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas ver nuestras programaciones siempre que las difundimos. Este mensaje está titulado ¿Cómo murió Judas? ¿Se ahorcó o cayó por el precipicio? Existe un gran debate sobre la manera en la cual el traidor de Jesucristo murió, ya que los evangelistas Mateo y Lucas presentan dos versiones alrededor de este suceso, y muchos ateos y escépticos han tildado de profundas contradicciones estos aspectos, pero no lo son en lo absoluto. Inicialmente vamos a ver la versión del apóstol Mateo en el capítulo 27, versículos del 3 al 5. Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 5. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mientras que el apóstol Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 15 al 19, nos narra lo siguiente. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Judas fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. La Biblia no menciona sobre cómo fue llamado ni cuándo se unió al grupo de los apóstoles. Pero el Evangelio de Juan pone un antecedente significativo de la infamia de Judas. Él era el tesorero y según Juan, Judas sustraía el dinero destinado a los pobres. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 12, versículo 6. Según los 4 evangelios, Judas llevó a los guardias que arrestaron a Jesús hasta el lugar donde lo encontraron. Les indicó quién era besándolo en la mejilla. Por su traición fue pagado con 30 piezas de plata. Pero existen disímiles interpretaciones sobre la clase de moneda utilizada. Las leyes judías, además de las romanas, dictaban que en el templo de Jerusalén podían acumular únicamente didracmas y tetradracmas de Tiro, como pago del tributo anual, y el Sanedrín tenía que haber pagado a Judas en las monedas que constituían parte del erario del templo. Las monedas autorizadas por el templo eran las acuñadas en Tiro. Al poco tiempo Judas se arrepintió, quiso devolver las monedas a los sacerdotes que se le habían dado y al no aceptarlas estos, las arrojó en el templo. Luego, desesperado ante la dimensión de su traición, se suicidó ahorcándose, según lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 27.
Esto lo hizo en un árbol, pero según otra versión, Judas compró un campo con el dinero de su traición y cayendo de cabeza se reventó por en medio y sus entrañas se derramaron, por lo que aquel campo fue llamado Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Pero existen serias discusiones sobre la muerte de Judas, dado que por un lado, Mateo nos dice que él fue y se ahorcó, mientras en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este, pues, adquirió un campo con el salario de su iniquidad y colgándose reventó por en medio. Por otro lado, la Biblia no nos hace pensar que así sucedieron las cosas. Pero esta deducción no soluciona el problema de la dicotomía. La solución para este conflicto está en dónde tomaron sus relatos Mateo y Lucas. Se dice que Mateo, quien escribió para un público judío, se inspiró en la muerte de Aitofel, quien traicionó a David, según lo relata 2 de Samuel capítulo 17, mientras que Lucas escribió para un público griego y se inspiró en el libro Deuterocanónico de Sabiduría, capítulo 4, versículo 19, donde se dice que Judas compró el campo porque los sacerdotes lo habían comprado con el dinero que pagaron a Judas por su traición, y que éste más tarde lo devolvió. De manera que, en cierto modo, este campo era propio de Judas, y lo había adquirido con este dinero. En ese sentido, podemos reconciliar la siguiente hipótesis, y es que Judas se colgó en un árbol para ahorcarse, pero que el árbol se encontraba en la cima de este campo llamado de sangre, y el árbol se encontraba al borde de un precipicio. Es por eso que con el peso del cuerpo sin vida de Judas, cayó sobre las piedras y los peñascos lo partieron por la mitad y fue como se abrió, y el relato de los hechos menciona que sus entrañas se derramaron.